creador tuvo un inicio. Acompáñanos a descubrir los comienzos de escritores, fotógrafos, ilustradores, publicistas, animadores, diseñadores, músicos y otros locos. Bienvenidos al mejor podcast de inspiración creativa. Arrancamos desde el inicio. En el primer episodio de la nueva temporada de Desde el Inicio tendremos a Jorge Alderete, un maravilloso ilustrador nacido en Argentina, cuya obra ha sido expuesta en diversas galerías de México y el mundo. Es además un gran animador, artista visual, músico y performer, entre otras cosas. Bienvenido Desde el Inicio al genial Dr. Alderete. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Mejía y arrancamos nuevamente Desde el Inicio, su segunda temporada. Un programa que busca servir de inspiración a las nuevas generaciones creativas. Para este primer episodio tenemos un invitado muy especial, un maravilloso ilustrador nacido en Argentina. Su obra ha sido expuesta en diversas galerías en México y en el mundo. Ilustrador, animador, artista visual, músico, performer, más lo que se acumula este 2021. Bienvenido a Desde el Inicio al maravilloso Jorge, el Dr. Alderete. Qué chido que estés por aquí, Jorge. Arranco platicándote de dónde surgió la idea de hacer este proyecto. Y se remonta a mis épocas universitarias en la UAM. Yo soy de la UAM Azcapotzalco, con los Tacubos, hace muchos años. Y estando yo de morrito en alguna butaca, en un auditorio, pues llegaba así el director o el diseñador o el fotógrafo consumado y yo tenía una pregunta básica de chavito y era, ¿cómo me puedo hacer yo, un morrito que estoy aquí en esta butaca siendo universitario, un día estar donde estás tú? ¿Cuál fue tu proceso? ¿Cómo le hiciste? ¿En qué la cagaste? ¿En qué acertaste? Y esta pregunta me llevó a hacer este proyecto que he entrevistado muchísimos de mis amigos que me han acompañado a lo largo de casi 30 años de la carrera en temas creativos. Y pues le dan su opinión a los chicos y les cuentan cómo fue esa historia, en qué la cagaron, en qué acertaron. Y quiero arrancar con eso contigo. O sea, quiero llevarte a cuando, a diferencia de todas las entrevistas que cotidianamente te hacen, de los proyectos en los que estás metido ahora y tal, yo te quiero llevar a ese Jorge Alderete cuando estaba muy morrito. Tú nos dirás ahora si es en la primaria, en la secundaria o cuando sea, ¿cómo fue el inicio de Jorge Alderete? Naciste en Patagonia, ¿cierto? Nací en Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, sí. Órale. Bien al sur de Argentina. ¿Y siempre viviste ahí, güey, desde morrito? ¿O te cambiaste? ¿Cómo estuvo ahí la historia? No, a ver, nací en Santa Cruz, que es muy, muy al sur de Argentina, es el último estado antes de Tierra del Fuego, digamos. Ok. A los 4 o 5 años, mis papás se mudaron a Neuquén, que es otro estado, otra provincia, en la Patagonia Argentina. Ok. Un poco más al norte, siempre en el sur del país. Y ahí viví toda mi infancia, adolescencia y así, hasta que me fui a estudiar, ya para la universidad, me fui a Buenos Aires, a la ciudad de La Plata. ¿Qué te fuiste a estudiar ahí? Me fui a estudiar diseño en comunicación visual, se llama lo que estudié. Ok. Oye, ¿tus papás tenían, qué son tus papás? ¿Tuvieron algo que ver en esto o no? No, mi mamá es maestra. Mi mamá es maestra de escuela primaria. Ajá. Y mi papá trabajaba en una época en Gas del Estado, que es la compañía de gas estatal de Argentina. Ajá. Que era, bueno, en su momento. Y después cuando nos mudamos a Neuquén, él empezó a trabajar un poco en una represa hidroeléctrica. Entonces, no, yo creo, nunca se dedicaron a esto, pero sí mi papá era dibujante técnico, por ejemplo. Entonces muchas de las cosas que hacía... bueno, pues eso... Él, por ahí hay una línea, güey. Sí, muchas de las cosas que él hacía ahí en su momento tenían que ver con eso, con el dibujo técnico. Entonces yo desde chico tenía acceso a eso, agarrar un respirador, que tuviera una paralela, que tuviera una regla T, que tuviera estilógrafos y un montón de materiales que para mí siempre estuvieron ahí cerquita, ¿no? Nada, que para mí era lo más normal. Me sorprendía mucho cuando empecé la universidad
y muchos de mis compañeros llegaban a estudiar diseño y no sabían lo que era un estilógrafo y se enfrentaban ahí al estilógrafo y era como de, no sé, para mí era como... Tú ya te los dominabas todos. Sí, toda esa parte de materiales no me tenía... Nada, siempre estuvieron ahí, entonces siempre tuve acceso a eso. Oye, pero y de morrito también, bueno, supongo como muchos de los invitados que han pasado por este programa, desde morrito tenías facilidad para dibujar, ¿te gustaba? Sí, de hecho, o sea, dibujo desde que tengo memoria un poco. Quizás cuando estaba en la escuela secundaria. La secundaria en Argentina es lo que en México es prepa y secundaria, digamos. Claro, está pegado, ¿no? La secundaria son 6 años o 5, depende de la escuela. Quizás cuando estaba ahí ya lo empecé a hacer como un hobby más serio, valga la contradicción. Me gustaba mucho la historieta y un poco ese fue mi antecedente en todo esto. El Argonauta, güey. Vi por ahí, y creo que es tuya, una portada de este cómic, El Argonauta. El Eternauta. El Eternauta, claro. Por ahí debo tener alguna cosa de librero. Bien sí, chido, es increíble. ¿De qué año es eso? Y esa es una historieta que se publicó en Argentina. Se empezó a publicar, se publicaba en una revista de salida, no me acuerdo si semanal o mensual. Se publicaba por pequeñas partecitas, por tiras. Ah, casi. Mira, qué genial. Después de mediados de los años 50, pero se publicó durante muchos años y es un clásico de la historieta argentina. Sí, me encanta. Es una historia de premonitoria de alguna manera, porque disfrazado de ciencia ficción y de una invasión extraterrestre, en realidad está hablando de las dictaduras en Latinoamérica. Claro. Y tal. Pero bueno, fue una historieta es una historieta muy importante en Argentina. Haber hecho la portada de esa publicación fue para mí Es genial, porque aparte el que yo tenía era como un hardcover ahí con un suaje, ¿no? Sí, exacto, sí. Esa es la primera vez que se editó ese cómic completo en México, digamos. Me llamaron para hacer la Está súper bonito. Por aquí pondremos aspectos en el video para que lo vean los chicos, porque sí está poca madre ese cómic y yo lo conocí hace muchos años, por ahí me llegó ese compilado y dije, no mames, está bien bonito, y por ahí vi que tenía una portada tuya. Oye, y siguiendo con el hilo de la charla, y terminas la escuela, ¿cuál fue tu primer chamba? Yo, digo, cuando terminé la secundaria, yo en la secundaria estudié técnico químico. ¿Técnico químico? Sí. Qué cagado. Yo soy laboratorio clínico, güey, también. Mira. Fue una cosa ahí rarísima de la vida. Sí, digamos, o sea, una carrera artística o de ilustración no cruzaba por mi cabeza en esa época y en ese lugar, y en ese momento, digamos, estoy hablando de años 70, 80, en provincia, en estados que se dedicaban básicamente al petróleo, o sea, una cosa mucho más técnica, si se quiere. Estudiar técnico químico era una cosa como muy natural, si querías. Claro. Cualquier carrera técnica, ahí tenías una salida laboral segura, pero incluso más, no cruzaba por mi cabeza que una carrera artística podía ser una carrera, digamos. Claro. Para mí nunca había dejado de ser un hobby y algo que disfrutaba mucho. Cuando terminé la secundaria recién fue cuando me decidí a estudiar algo relacionado con eso que me apasionaba, digamos. Pero sin saber mucho qué ni nada. Y bueno, y como cerca mío no existía la posibilidad de hacerlo, fue que me tuve que trasladar a Buenos Aires. Cuando yo tenía 18 años me fui a vivir a Buenos Aires. A la ciudad de La Plata. Claro. Y la carrera, supongo que, o sea, como muchos de los
que pasamos por ahí, se nos hizo fácil y tal, sales y el primer trabajo que te llevan ya por tweet, ¿qué haces ahí? No, yo empecé a trabajar mientras estaba en la escuela, mientras estaba en la universidad. ¿Haciendo? Las primeras cositas creo que fueron chambas para, no sé, el emprendimiento de la mamá de algún amigo o algo así, algo muy algún anuncio o alguna cosa así. Y cuando estaba yo más o menos en segundo o tercer año de la universidad, la carrera donde yo la estudié son 5 o 6 años. Cuando estaba a mitad de la carrera más o menos, con 2 amigos armamos nuestro despacho de diseño, nuestro estudio de diseño, y ahí empezamos a hacer chambitas, muchas relacionadas con el mundo editorial. Freelancear. A freelancear, sí, desde ese lugar, desde el estudio. Me enfocaba más en el diseño, que era lo que estaba estudiando. Claro. Y la ilustración era algo esporádico. Y en realidad mi intención era, incluso hasta ese momento, todavía era poder dedicarme al cómic y a la historieta. Pero bueno, justo era una época difícil, digamos, era una época de crisis mundial en el cómic. Todas las revistas conocidas que yo conocía, las revistas españolas que llegaban a Argentina, las mismas revistas argentinas empezaban a cerrar. Entonces fue una crisis como mundial, de un recambio de paradigma, digamos, en el mundo del cómic. Y bueno, yo me encontré ahí con, bueno, ¿qué hago, no? Entonces ahí fue cuando la ilustración fue quizás lo más cercano al cómic, pero con una salida laboral un poquito más clara. Oye, supongo que a mí me pasaba, y supongo por la lejanía también, acá por ejemplo, que los que nos gustaba el cómic y la novela gráfica y tal, hacías tus pedidos por correo y te llegaban, 6 meses después un cómic, ¿no? ¿Cómo era eso en Buenos Aires? O sea, ¿tenías acceso a cosas de DC, Marvel, Dark Horse, cosas así en aquel entonces? No, a ver, primero por un lado se consumía mucha historieta de forma local. Ok, sí está bueno. La generación de mis papás, por ejemplo, era una generación que leyó mucho historietas. Okay. Entonces yo desde chico tuve acceso a historietas que leían mis papás, y básicamente eran publicaciones mensuales que salían en Argentina. Muchas había historias originales, por supuesto, pero muchas eran adaptaciones de clásicos, claro, o de la literatura o del cine, a un formato historieta. Y eso era muy común en una generación incluso anterior a la mía, ¿no? O sea, eran cosas que leían mis papás. De ahí el Eternauta, ¿no? Sí, exacto. Una de esas. Y entonces yo siempre trataba de tener acceso a eso, aunque cuando era más chico tenía que robárselas a mis papás porque claro, había temas prohibidos. Había viejas encueradas. Básicamente. Entonces me perdí. No, pero sí. Estás contando que, bueno, eventualmente ya regresando al hilo, estás ya y empiezas a hacer un trabajo de ilustración propiamente, ¿no? En estos primeros trabajos de diseño, ilustración, pero ahí en forma local, en Buenos Aires. No, me decías, sí, perdón, estábamos hablando de lo que leía y cómo sería eso. Pues eso. Leíamos muchos autores locales, porque existían estas publicaciones. Había una relación muy estrecha entre historietistas argentinos y historietistas europeos. Claro. Incluso grandes autores europeos que se pasaron sus temporadas viviendo en Argentina, como Hugo Pratt, por ejemplo. Entonces había mucha relación, y eso más o menos era más o menos accesible, digamos. No estoy hablando de pedirlo por correo ni nada, sino que en algunos lugares, en algunos kioscos de revistas, sí, en algunas comiquerías que empezaban a aparecer en esa época, te podías encontrar con estos materiales. Por supuesto, desfasados en el tiempo, porque eran publicaciones que habían salido meses antes, claro, cuando no años antes. Y yo ya después, cuando empecé la universidad, empecé a tener acceso, o sea, un poco la continuación de eso fue empezar a recibir y a
más que recibir, a conseguir mismo en Buenos Aires las publicaciones de la movida española, digamos, de todo la España post-franquista, claro, que explotó, ¿no? El Víbora, Macoqui, un montón de publicaciones, desde comerciales hasta underground, pero que a las que teníamos acceso de alguna u otra forma. Digamos, había que buscarle, no era lo fácil ni lo común, pero ahí estaba. Pero también eso ya de algún momento te hizo pensar quizá que el mundo del cómic o hacer cómic podría ser una opción de dedicarte a hacer chamba, o no necesariamente. Sí, no, digamos, cuando yo ya me fui a Buenos Aires, yo ya me iba con la idea de, ok, quiero transformar esto que me apasiona de alguna forma en mi trabajo. Claro. No tenía muy claro si era el cómic, si era la ilustración, si era el diseño mismo. Yo creo que haber estudiado diseño me abrió también un poco el espectro, digamos, de posibilidades. Ya no era solamente la opción hacer una historieta, ni hablar, ni pensábamos en términos de novela gráfica en ese momento. Era claro, tratar de colocar una historieta en una revista que salía mensualmente, ¿no? Pero haber estudiado diseño me abrió un poco el panorama, digamos. Me encontré con cartelistas, me encontré con tipógrafos, me encontré con portadistas de libros, con portadistas de discos, con un montón de cosas que vinculaban lo que a mí me gustaba de alguna u otra forma, ¿no? En tu caso, como muchos bueno, algunos Quique Ollervides puede ser un ejemplo, o Micro, el tema de la música está muy relacionado con tu trabajo, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo arrancó eso? ¿Se iniciaron esas medio dos pasiones a la vez o una te llevó a la otra? ¿Cómo llegaste a la música? Sí. Digo, yo creo que como muchos de mi generación en Argentina, digamos, donde el rock está tan presente y es tan parte de nuestra cultura, cuando estaba en la secundaria tuve mi primer banda, digamos. Una banda que no salió del garage y de haber tocado alguna vez en la escuela donde todos íbamos. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Le Freak. Qué chido. Y nada, era una banda de amigos que ensayábamos en el garage de mi casa y ya. Entonces siempre estuvo muy presente la música. De forma directa o indirecta, digamos. O sea, cualquiera de mis trabajos existe una melodía de fondo, por más que no esté trabajando directamente para algo relacionado con la música. Entonces, fue algo que siempre también me apasionó, que siempre estuvo ahí, algo que desde chico consumí, digamos, mis primeros recitales yo tenía, no sé, 15, 16 años, me imagino, o incluso antes. Haber ido a los primeros recitales allá estando en el sur, en Argentina. Y bueno, cuando me fui a estudiar a la ciudad de La Plata, por supuesto, eso siguió estando ahí muy presente. La ciudad de La Plata es una ciudad donde han salido grandes bandas claro, del rock en Argentina, digamos. Es una ciudad con mucha movida en ese sentido. Entonces también estaba ahí en el momento donde siempre hubo movida, digamos. Oye, y así como Quique, él en su historia cuenta, pues él estaba en la escuela, él iba en la WIC con el Chaye, que empezó esta historia de Fobia y tal. Quique casi de manera natural, con el estudio que tenía en este Hula Hula, que empezó este asunto con Fobia, haciendo de portadas, ¿no? Esa fue, digamos que casi de manera natural cayó ahí. En tu caso, ¿cuál fue la primera portada que hiciste y cómo llegaste ahí a esa banda? ¿Cuál fue la primera banda? Lo mío fue más underground. Pero quería decir, más, digamos que ya la primera comercial. No hablemos de tu banda de la secundaria, seguro que le hiciste la portada a la de tu banda, pero... Sí, bueno, pero nada, es una banda que nunca grabamos nada, digamos, más que con un cassette y de manera muy... Qué chido. Amateur. No, el primer disco, la primera portada de disco que hice lo hice acá en México, en el 98, cuando recién llegué. A uno de los primeros que conocí fue a Los Tacapulco, Órale.
que ensayaban a pocas cuadras de donde yo vivía, en la colonia Nápoles, y a través de un conocido, no sé qué, bueno, nos terminamos conociendo. Ellos todavía no habían grabado su primer disco. Estaba el Warpig ahí en ese grupo, ¿no? Estaba el Warpig, el Reverendo, el Willy Damage y Nacho Desorden. Ellos estaban ahí ensayando para grabar su primer disco, y en ese momento nos conocimos, y fue como también muy natural. Les mostré mi trabajo, les mostré lo que hacía, y ahí, y ahí hice el primer disco de Los Acapulco. Salió eso en el año 98, 99, salió en 98 mismo. No, sí, fue en el primer año que estuve acá en México. Y a partir de ahí hasta el día de hoy, sigo colaborando con ellos. Qué chido. ¿Ese label de Isotonic Records fue aquí? ¿Fue después de eso? ¿Fue antes? ¿Cómo fue eso? No, eso fue después porque mi socio en el sello es el Reverendo, justamente, de Los Acapulco. Órale. Y nació sin ninguna intención de ser un sello discográfico, digamos. Era más bien, la idea era hacer un disco, un compilado, una especie de polaroid de lo que estaba sucediendo en una escena que estaba empezando en ese momento, que era el surf y el rock instrumental en la Ciudad de México. Un efecto post-Pulp Fiction. Totalmente, sí. Y bueno, pero era una escena que acá estaba en efervescencia, ¿no? Sí, estaba cañón. Y nosotros sospechábamos, primero era una música que nos gustaba, y segundo sospechábamos que muchas de esas bandas no iban a llegar a grabar su disco, iban a morir ahí en el intento, en el camino y demás. Entonces se nos ocurrió hacer este compilado, que era una especie de polaroid de las bandas que en ese momento, estoy hablando 99, 2000, estaban surgiendo en la Ciudad de México, digamos. Y bueno, y fue un éxito el disco, lo reeditamos un par de veces, y cuando lo estábamos por volver a reeditar una tercera vez, dijimos, no, hagamos otro disco nuevo. Y así nació el sello discográfico, digamos, sin mucha más pretensión que eso. Tampoco hemos hecho gran cosa, digamos. Hicimos a lo largo de todos estos años, publicamos 14, 15 discos. O sea, es una cosa muy, muy de nicho, muy de amigos, muy de... Pero está padre, porque de pronto me parece que yo igual... cuando conocí Los Acapulco, por ahí había en la agencia, yo trabajaba en McCann Erickson, y algunos de mis amigos, el Chivo, tenía una banda que se llamaba Comando Groovy, era la banda esta de Abel Membrillo, ¿no? Sí. Pues por ahí pues se rolaban entre cuando íbamos a... Sí, Abel también era parte de alguna manera de esa movida, digamos. Claro, si bien no hacía surf ni rock instrumental, estaba ahí cerca, digamos, de eso. Sí, estaba en su locura y tal, pero de alguna manera pues como que íbamos a las tocadas y ahí estábamos con todos, conocíamos a todos. Pero en el caso concreto de Los Acapulco me parecía bien chido eso, ¿no? Que por ahí fue como cuando yo empecé a topar con tu trabajo y era como, esta banda había nacido ya como con un look, ¿sabes? Y esta parte de la identidad gráfica como que empezó a tomar una música que de alguna manera, bien lo dices tú, un efecto medio post-Pulp Fiction, que de repente me latía un chingo el surf, pero de repente pues como que ya esta identidad gráfica, mucha que venía de tu mano, pues empezó a tomar relevancia, ¿no? Y son como que pocas, no sé si es por el estilo, o si fue la banda, o si fue el tipo de música, lo empezaron a tomar, ¿no? Yo creo que fueron muchas cosas que coincidieron en el momento. Era un momento donde esa escena estaba surgiendo, digamos, y eso es imposible de planear, ¿no? Eso surge. Los Acapulco fue una de las bandas pioneras en ese movimiento, digamos, y con el paso de los años se volvieron una banda de culto, digamos. Claro. Y yo creo que mi imagen fue... se incorporó de manera muy natural, digamos, no... yo en ese momento, toda esta parte que tenía relación con la música, no lo veía como un trabajo.
yo era parte de esa escena, digamos, eran los shows que yo iba a ver, los carteles que yo hacía por cientos, eran mayormente shows que yo había estado ahí, o sea, shows a los que fui. Claro. Los músicos pasaron a ser amigos. Tus compas. Claro, entonces era como algo muy natural que se fue dando, ¿no? O sea, y esa camaradería entre música, gráfica y demás, era algo como que lo vivíamos como muy natural, ¿no? Entonces no había nada forzado, no había nada planeado, no lo hacíamos en ese sentido, digamos. Entonces, y lo mismo creo que convivían ahí distintas disciplinas, ¿no? Desde artistas plásticos, y estoy pensando en Miguel Calderón, siendo parte también de bandas como El Intestino Grueso, o escritores. Me acuerdo en esa época que jugábamos al básquet con Guillermo Faganelli, Qué chido. Con Pisa Terrazas. Y éramos como parte de nada, de algo que estaba ahí, y que tenía mucho que ver con la contracultura, y que tenía mucho que ver con el underground, y con el espíritu de hacerlo uno mismo, y entonces congeniábamos en ese sentido, digamos, comulgábamos en muchas de esas cosas, y eso es lo que lo hace espontáneo, digamos, Claro, no fue planeado en lo absoluto, ¿no? No, para nada, y yo al día de hoy no puedo considerar a Lost Acapulco un cliente, digamos. Claro. ¿Entendés? Es como... Era algo como mucho más natural. O sea, para mí mis clientes eran las revistas con las que yo trabajaba y cobraba por hacer ilustraciones. Claro. Los trabajos alimenticios, dice un buen amigo escritor español, Bruno Galindo, ¿no? Es un poco eso, digamos. Pero toda la parte del rock y de la música para mí era algo que lo vivía desde la pasión. Con el paso del tiempo, por supuesto, se volvió en parte fundamental de mi trabajo y de mi sustento y demás. Claro, y que de repente, bueno, pues ya mucha de tu chamba pues no la puedes desligar a eso, ¿no? Se me parece que corren en líneas paralelas. Que por ahí también me lleva, y es importante también mencionarlo, no podría no hacerlo, Gallo Negro, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue el contacto con esta banda? Fue parte de lo mismo. ¿Eran otros compas de ahí del proceso? ¿Los conociste? Y sí, Gallo Negro inicialmente es un rejunte de gran parte de los Twin Tones, una banda con la que yo había trabajado en muchos de sus discos, parte de Los Calambres, parte de Telecrimen, bandas de esa escena de rock instrumental, que nos conocimos ahí. Muchos en general nos conocíamos en el Alicia, que era el lugar que más frecuentábamos, si bien había otros lugares. El Alicia era el que nos juntaba a todos, creo. Claro. Y Gallo Negro fue eso, mucho tiempo después, cuando los chicos empezaron a darle forma a Gallo Negro, un poco cansados del rock y de lo que había un poco pasado con el rock, que se empezó a repetir y a repetir y a repetir, no solo en el surf, sino en general. Empezaron a buscar como en otros lugares y encontraron esta relación muy cercana entre el rock instrumental, la cumbia instrumental, la chicha peruana, la cumbia amazónica, digamos, y sonidos que eran psicodélicos, básicamente, que tenían muchos puntos en común. Y ahí fue que se armó un poco la idea de Gallo Negro. Y la idea de Gallo Negro no era otra que tocar 2 veces al año, con suerte. Era una banda, claro, de gente que ya tenía sus bandas, que se iban a juntar para hacer este ensamble, y me vinieron a ver. Ya nos conocíamos, yo ya había trabajado con ellos en sus otros proyectos, para que les ayudara con la cuestión gráfica del proyecto, pero no estábamos ni pensando en grabar disco en ese momento. Estábamos pensando más en la cuestión escenográfica. Está bien chingón, porque aparte, el otro día por ahí vi un video, seguramente lo pondré por aquí, que en los conciertos estos también hacías ilustraciones en vivo, ¿no? Y estaban ahí, claro, atrás, güey. Yo me sumé a la banda haciendo eso, ilustrando
en vivo, digamos. O sea, cuando ellos me vinieron a ver para resolver la cuestión escenográfica, yo dije, ok, vamos a hacer que la escenografía suceda al mismo tiempo que la música. Era como jugar. Para mí era un poco como jugar a ser músico, digamos. Está padre. Ahora voy a ser músico, mi instrumento, ¿cuál es? Es una pluma y una tableta. Pero estoy ahí en el escenario creando en el mismo momento que ellos están creando la música, ¿no? Era un poco ese el espíritu. Y yo creo que por lo mismo, como no teníamos mayor intención que tocar una vez cada tanto, dijimos, bueno, para un par de shows, hacer todo este despliegue de proyector o pantalla y conexiones y demás que no son que no eran las más habituales en una banda que está empezando. Claro. Se nos permitía, digamos, porque era eso, porque era un experimento que lo íbamos a hacer 2 veces al año. Pero bueno, cuando nos quisimos acordar, la banda nos explotó en las manos, ¿no? Empezó a sonar en la radio, sí, y empezaron a pedirnos aquí y allá y allá y allá, y bueno, terminé siendo parte de una banda al final. Claro. Aparte tocas una cosa que es rarísima, corrígeme si lo digo mal, ¿Theremin se llama? Theremin, sí. Y ahora también pondremos aspectos de eso aquí para que los chicos lo conozcan. ¿Cómo llegaste a esa madre, güey? Es increíble, sonidos rarísimos. Es un instrumento, es uno de los primeros instrumentos electrónicos que se inventa, lo inventó a finales de los años 20, un científico, un ruso, físico, ¿no? Ruso, León Theremin. Me leí por ahí la historia. De ahí viene el nombre del instrumento, del apellido del inventor. Y nada, era un personaje al que yo me había interesado su historia, me había apasionado, había leído mucho sobre él, había hecho alguna vez algún pequeño cómic sobre la vida de Theremin, y en algún momento había comprado un Theremin. Tenía un Theremin chiquito, medio amateur, en mi casa, y un día en alguno de los ensayos con la banda, ensayábamos en Aragón, seguimos ensayando allá en Aragón, ahí tenemos nuestra sala. No sé cómo les digo, yo tengo un Theremin en casa. No, traele y lo vas a tocar. No, yo no lo toco. No, yo no soy músico, era como que es algo que me sigue pasando un poco, ¿no? Como de yo no soy músico. Bueno, pero bueno, incorporamos el instrumento y cuando lo empezamos a probar, claro, era música tropical, cumbia, mambo, chicha, con un instrumento que no tiene nada que ver con esa música. Pero cuando lo probamos por primera vez, toda la cuestión esotérica que rodeaba a la idea de Gallo Negro, con ese instrumento fue como de fusión. Sí, funciona bien chido. Pasó un poco lo mismo que con las imágenes, ¿no? Esas imágenes medio hipnóticas que voy haciendo en los shows, que cuando lo probamos la primera vez, lo probamos en la galería, en Vértigo, y dijimos, a ver, voy a hacer una prueba, quiero mostrarles los que tengo idea para la escenografía de Gallo Negro. Vinieron los chicos, lo probamos, y fue como de, es esto, ya está, no hay que pensarlo más, ¿no? Era como... Y con el Theremin pasó un poco lo mismo, ¿no? La primera vez que lo probamos fue como de, sí, tiene que estar. Y ahí empecé a tomar clases. En ese momento, o sea, hasta ese momento... No lo tocabas, o sea, simplemente era el experimento. Lo tenía para hacer ruido. Ese es un instrumento muy raro y muy complicado. Sí. Y por lo mismo de raro, como nadie sabe en realidad cómo se toca bien ni nada, me permitía a mí subirme al escenario y hacer unas especies de malabares y pases mágicos y sacaba sonido del aparato ese y sumaba un poco a la magia de esa banda, ¿no? Eso de Vértigo, porque me parece que es un punto chido entre tu línea de tiempo. O sea, ¿cómo surgió la idea de hacer esa galería? Y Vértigo surgió, bueno, inicialmente habíamos armado Con, que era más tienda, menos galería. Sí. Cuando la cerramos, nos separamos con los chicos, siempre nos quedó la idea con Clarisa, que es mi esposa, de hacer algo más, con un costado más cultural. O sea, hicimos un poco la fórmula a la inversa, digamos, la fórmula con la que habíamos empezado, que era tienda con un pequeño espacio de galería, ahora era una galería con su tiendita. Ok. Y nació también por lo mismo, digamos, o sea,
siempre creímos que faltaban lugares para mostrar eso. Nos interesaba el lugar de la independencia, donde nadie nos venga a decir qué se hace, cómo se hace, claro, qué está de moda o qué no está de moda, sino que nos interesaba mostrar cosas que a nosotros nos parecían interesantes en primera instancia y queríamos compartirlas. Claro. Y un poco con ese espíritu nació. Nació con una gran impronta de la gráfica y de la ilustración y demás, pero con el paso del tiempo se fue transformando, digamos, y ahí tocaban bandas, no solo de la escena local, sino cuando venían amigos que venían de fuera y pasaban por México, desde bandas de Finlandia que hacían surf instrumental, hasta bandas españolas, hasta parte de los Cadillacs. O sea, qué chido. Venían y era como hacemos un showcito ahí medio secreto en la galería, ¿no? Era porque era para los compas, sí, porque eres muy chiquillo. Sí, era para 80 personas máximo. Claro. Así lo manteníamos, no queríamos que eso explotara, queríamos que eso sea íntimo. Era un show donde no se cobraba entrada, donde los músicos, sobre todo los músicos locales, ayudaban para poner el amplificador o la batería que faltaba a los músicos que venían de fuera. Y así lo armábamos, digamos, como parte de una comunidad. Para nosotros era muy importante eso, era hacer comunidad. Oye, yéndome ya, pero estamos colgando un poco para la final de la entrevista. Siempre terminas los programas de la primera temporada con esta pregunta, y es que en algún lugar, ahí en el camión, un chico escuchando esto en Spotify o una chica viendo esto en YouTube, en la escuela, parque, qué sé yo, y ve tu historia, ve tu trabajo, ve todos los lados creativos por los que has incursionado, y desde dónde vienes y tal, y de repente dice, bueno, yo quisiera hacer un día como Alderete. ¿Qué le dice Jorge Alderete a estas nuevas generaciones de creadores? ¿Qué hacer? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando. Yo creo que esta, como cualquier otra profesión, puede tener lados muy difíciles, muy ingratos, obstáculos para nada fáciles de sortear. Pero primero que no es inherente solamente a una profesión creativa, al diseño, a la ilustración, a la música. Cualquier profesión, digo, cualquiera, debe tener sus bemoles. Y estas, por supuesto, que los tienen, digamos, y no estoy diciendo ni que sea fácil, ni que vaya a ser fácil para nadie. Pero en la medida en que lo hagas desde la pasión, cualquier obstáculo es sorteable. A mí me parece que es fundamental eso, es tratar de identificar qué es lo que te apasiona, si no lo tenés muy claro. Digamos, yo lo tuve claro desde chico, afortunadamente, sabía que algo relacionado a la imagen, a la gráfica, al dibujo, a la música era parte de mi pasión, y entonces cualquier obstáculo que se me ponía en el frente era como de, ok, por más grande que pareciera, no importa, porque a mí lo que me interesaba era parte de esto, digamos. Entonces yo creo que lo importante es saber qué es lo que te apasiona, por qué estás queriendo hacer estas cosas, digamos. Porque si la respuesta es porque quiero ser famoso, pues está cerrado y mejor, o porque quiero ganar por otro dinero. lado, porque va a ser muy frustrante. Porque es algo con lo que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Es como claro. Quiero ser exitoso, quiero ser eso. ¿Qué es el éxito? ¿Tener una cuenta abultada? ¿Tener muchos seguidores? No, para mí el éxito es disfrutar realmente lo que hago. Entonces, en el momento que yo lo estoy disfrutando, ya está, eso es ganancia. Y cualquier obstáculo que se te presente, de alguna u otra manera lo superamos, digamos. Porque estoy disfrutando el proceso, estoy disfrutando el camino, no estoy yendo a ningún lado.
no estoy buscando nada en particular, digamos, sino más que eso, disfrutar de lo que hago, ¿no? Eso, me parece que lo que dices está bien en términos de esta parte de la inmediatez, pues es que si pasa ahorita, le estoy disfrutando ahorita, qué chingón, güey. Ya eventualmente solita lo que Y viene. si llega algo de reconocimiento, de dinero, de éxito, en los términos que lo quieras entender, está bien, bienvenido. O sea, no estoy renegando de eso, pero... No, casi siempre va de la mano, ¿eh? Cuando te vuelves bueno, ¿no? La pasión te lleva a ser bueno en eso, y eventualmente ser bueno en eso casi de manera viene ahí, te jala a tener proyectos, a buscar lana, ¿no? Esta fama que lo comparto contigo hoy en términos de cuántos followers tienes o cuántos likes tiene tu video, bueno, este proyecto es de prueba fehaciente de eso. O sea, nosotros lo hacemos justo porque con que un morrito vea esta entrevista y de alguna manera tus palabras le cambien el sentido que quiere hacer, ya está, güey, me doy por servido el proyecto y está bien chido que tú puedas ser un vehículo para eso, ¿no? Que tus palabras de pronto digan, puta, mira, lo que está diciendo este güey está bien chido, y que vea tu trabajo y que le pueda inspirar, que yo quiero un día ser inspirado por este güey, pues ya, me doy por ser. No me queda nada más que agradecerte, güey, muchas gracias, de verdad, no, de nada. Que aceptaste venir a este proyecto, te sumas ahí a una playa de campeones que han pasado por aquí, que les agradezco a todos eternamente porque es muy importante, para mí es invaluable, y creo que para muchos de los chicos y chicas que vienen detrás de nosotros, me encantaría como eso, dejarles, mira, este es nuestro camino, ¿no? Por aquí pasamos nosotros, agarra el que tú creas que es más complejo. Sí, aparte de eso tiene esto, ¿no? O sea, no hay fórmulas. No hay fórmulas, exacto. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Ya nos veremos en alguna otra ocasión cuando pase lo de las vacunas o lo que ocurra. Sí, esperemos sea pronto, pero bueno, mientras hay que seguir cuidándose. Está bueno, hermano. A nosotros no nos queda nada más que despedirnos. Muchas gracias por ver este episodio. No se pierda nuestro siguiente capítulo, donde escucharemos la historia de algún otro artista, músico, escritor, publicista, fotógrafo, cineasta, ilustrador, algún otro loco o loca. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, siga nuestro Facebook e Instagram y escuche todos los episodios de este podcast en Spotify o en iTunes. Nos vemos en 15 días por acá, donde nos inspiraremos nuevamente desde el inicio. Gracias.